Hola, buenas tardes, jóvenes. Bueno, pues con respecto a la unidad 1 de física de los métodos de imagen, vamos a tratar de hacer una descripción breve o a resumir breve los puntos más importantes de la física, los conceptos básicos de, en este caso, del ultrasonido, y tratar de explicar o aplicarlo, llevarlo a la práctica clínica cotidiana. Ajá. Bueno, pues soy el doctor Edgar Jesús Tavares, soy médico egresado del Centro Médico Nacional La Raza y pues bueno, vamos a comenzar con la clase o con este video que preparé para entender un poco la física del ultrasonido. La física del ultrasonido es bastante, bueno, de cierto punto sencilla, aunque el método es sumamente complejo. Se basa primordialmente en la generación de ondas sonoras. Ajá. Es una transformación de la energía eléctrica a ondas sonoras. Estas ondas sonoras son enviadas mediante el transductor hacia la interacción con la materia. Cabe destacar que las ondas sonoras que estamos enviando son producidas por el efecto piezoeléctrico de unos cristales de cuarzo. Esos cristales que se encuentran en el transductor, al interactuar entre sí, generan esas ondas mecánicas o de ultrasonido. Ajá, atraviesan y van a interactuar con la materia. Interactúan con la materia, con el organismo, y algunas de estas ondas pasarán y no regresarán, algunas de ellas regresarán y serán captadas nuevamente por el transductor. Esta interacción de las ondas con la materia va a generar una atenuación o impedancia acústica. Esta impedancia acústica va a ser recogida por la sonda dependiendo de la interacción de con qué tan rígido o dependiendo del componente con la parte del órgano con el que interactuó, va a regresar, va a ser recaptada en una proporción diferente a las que emitimos. Ajá. Estas ondas que van a ser captadas por el transductor van a irse básicamente por una transformada de Fourier, que se llama el procedimiento, el mecanismo, van a integrarse en un sistema logarítmico en escala de grises. Ajá. Y esta escala de grises va a generar a que nosotros podamos observar la imagen, ajá, tal cual como nosotros la conocemos, ¿no? Entonces, de tal manera que estas ondas de ultrasonido pues van a ser diferentes, pues dependiendo primero de la sonda que yo utilice. ¿Ja? Van a estar mediadas en función de la frecuencia de las cuales son estos tipos de ondas. ¿Ja? Tenemos ondas de alta frecuencia, que van a ser entre 5 y 14 MHz, y son básicamente los transductores lineales. Los transductores convexos, que van a oscilar entre 2.5 y 7 MHz, ajá, y la diferencia entre estos dos van a ser que el lineal va a dar una resolución sumamente alta, pero un espacio muy pequeño de penetración en el organismo. En cambio, el convexo tiene una gran cantidad de penetración, pero a cambio de ello pues pierde un poco de resolución. Tienen sus aplicaciones. El curvilíneo pues básicamente son para las regiones profundas o para el abdomen, por ejemplo, para tórax. Y el lineal pues son para aquellos órganos que están muy superficiales o para utilizar el ultrasonido vascular en estructuras vasculares que pues bueno son un tanto más superficiales o que sean un tanto más superficiales, ¿no? Existe otro transductor que es el transductor sectorial. Este transductor tiene una membrana específica, el cual se va a adecuar a la ventana acústica que estamos buscando. Este básicamente se utiliza para hacer ultrasonido, ya sea se puede utilizar para pediátrico o se puede utilizar para ecocardiograma. Y pues las ventanas del tórax pues, básicamente son los espacios intercostales. Entonces es en función de esta área que la resolución está medida para que podamos observar las cavidades del corazón. Ajá. Las frecuencias van a oscilar entre 2 a 8 MHz, son de baja frecuencia porque pues también requerimos penetración, ¿no? Tenemos esta otra sonda, que es una sonda endocavitaria. Esta sonda está diseñada básicamente para realizar ultrasonidos transvaginales, ¿no? O endovaginales más bien. Cuando queremos nosotros revisar útero y anexos, pues es el método idóneo para poder iniciar, dado que por tomografía los ovarios, pues solamente que midan más de 10 centímetros son valorables por este método. Antes, la verdad es que el ultrasonido es mucho mejor. Y esta es la diferencia entre la imagen entre un ultrasonido convexo. Ajá, la primera imagen de acá arriba,
Podemos observar la definición con la que observamos el útero, el ovario izquierdo, ajá, y esta imagen anecoica de bordes regulares definidos y pared delgada con reforzamiento acústico posterior, que es prácticamente una imagen quística, ajá, que depende del anexo izquierdo. Podemos observar igual manera esta imagen denominada con sombra sucia, que es esta hiperecogenicidad difusa que genera básicamente el colon, es llamada reverberancia, ¿no? Es una imagen sucia. Y acá tenemos otra imagen de un ultrasonido en escala de grises con transductor endocavitario, el cual podemos observar la gran definición de esta estructura, es el ovario izquierdo. Podemos observar el borde del ovario, ajá, la disposición en collar de perlas de los múltiples folículos que se encuentran en este órgano y en el centro, ¿no? En el estroma del órgano. Recordemos que de aquí a acá básicamente son a lo más 30 a 35 milímetros, 3.5 milímetros, y pues nos da una magnificación y una resolución increíble el transductor endocavitario. Por eso es el idóneo para valorar ese tipo de órganos, ¿no? Es un ejemplo del transductor sectorial, que es el que habíamos visto anteriormente. Y pues aquí podemos observar una imagen, se denomina en imagen 2D o en modo real, ajá, en el cual, o ultrasonido en modo B, es lo mismo, son sinónimos. Es una imagen en escala de grises con el mismo transductor. Por debajo de él se encuentra una representación de ultrasonido en modo M. En este caso lo que se hace es censar esas ecogenicidades y estandarizarlas en un estándar de velocidad, ajá, velocidad y tiempo. Entonces podemos nosotros, con estas estructuras pues medir frecuencias, ajá, de un evento que es repetitivo múltiples ocasiones. En este caso pues tenemos por ejemplo la movilidad del ventrículo izquierdo relacionado con el QRS del complejo del electrocardiograma. Pues podremos asumir que esta sería la sístole ventricular y dependiendo de cuántos fenómenos se repiten en una unidad de tiempo podemos determinar las frecuencias, ¿no? Entonces el modo M es un modo lineal y está diseñado básicamente para la frecuencia cardíaca fetal o para algún otro evento repetitivo por unidad de tiempo. Tenemos esta otra zona especial que es un transductor oftálmico, el cual con uso de una almohadilla especial para reducir atenuar más bien la fuerza sonora y evitar con ello daño al cristalino, pues podemos hacer valoraciones pues del ojo, ¿no? De las estructuras tanto internas como externas del ojo, la cámara anterior, la cámara posterior, como podemos ver en esta imagen especial de ultrasonido con transductor oftálmico. Podemos ver los componentes de la cámara anterior, podemos ver el cristalino, el humor vítreo, la continuidad del nervio óptico, que es esta hipoecogenicidad que se observa lineal, y en la parte posterior, pues la retina, ¿no? Esta otra sonda es una sonda denominada en palo de hockey. Es una sonda para partes pequeñas, básicamente para ultrasonido articular. En la actualidad, pues como se los he dicho en la clase, la medicina basada en la evidencia es lo que predomina y, por ejemplo, es muy utilizado en reumatología, en los pacientes con artritis reumatoide, en los cuales se hace una valoración clínica, el DAS28, se le contaba el número de articulaciones dolorosas, se les agregaban algunos parámetros como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, y podíamos determinar un índice de actividad de la enfermedad. En la actualidad, pues muchas de las veces el síntoma es tan subjetivo por el paciente que pues quita un poco de precisión. Por ejemplo, con ese ultrasonido especial podemos observar perfectamente la proliferación de la sinovial, del panus, ajá, en las articulaciones pequeñas y con ello de una manera objetiva documentar la actividad de la enfermedad. Ajá. Entonces, es esta imagen, es una imagen de ultrasonido con transductor en palo de hockey, donde podemos observar la articulación metacarpofalángica y con ello podemos lograr el tendón flexor, que es esta imagen lineal hiperecogénica. Ajá. Podemos observar la cabeza metatarsal, que es esta imagen hiperecogénica, que es la cabeza del metatarsal. La falange proximal, que es dado por la cortical y la sombra acústica posterior que produce. Y, por ejemplo, en la articulación interfalángico proximal podemos observar la presencia de la sinovial y aquí el sitio de inserción
del tendón en la falange distal. Son estructuras sumamente pequeñas que podemos valorar de manera muy objetiva, precisa, ¿de acuerdo? Y con ello pues favorecer algunos indicadores, como por ejemplo les comentaba el TAS 28. ¿Cómo se comporta o cuáles son los contextos, el contexto básico de un ultrasonido? Pues tenemos un lenguaje, igual que en todos los métodos, los lenguajes que usamos es ecogenicidad. ¿Qué ecogenicidad tiene un órgano y con qué lo puedo comparar? ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera podemos obtener podemos decir que el diafragma es hiperecogénico al parénquima hepático. Y podemos también de igual manera decir que esta estructura ovoide de contenido anecoico es hipoecogénica al parénquima hepático. Sin embargo, en este sentido, esta ecogenicidad recibe el nombre de anecoica, o sea, sin ecos, es una imagen pura de líquido y por norma traduce reforzamiento acústico posterior, que es esta hiperecogenicidad distal a la imagen, ¿de acuerdo? Pero entonces decimos que la ecogenicidad hepática es homogénea o es heterogénea. Pues en realidad decimos que es una ecogenicidad heterogénea por la presencia de esta imagen focal anecoica, ajá, anecoica que básicamente su contenido es contenido líquido. Por ejemplo, en este caso tenemos la imagen de esa estructura ovoide, bordes regulares, definidos, ajá, que es en relación al ovario, y podemos observar de igual manera la presencia de múltiples imágenes de contenido anecoico en la periferia. Ajá, el estroma tiene una ecogenicidad, es hipoecogénico a la corteza del órgano, ajá, y se encuentra en un contexto de un ultrasonido endocavitario, ¿no? Entonces, de igual manera, podemos decir que hipoecogénico es como lo observamos en la imagen. Todo lo que sea de menor color en la escala de grises, que tenga una coloración menor a lo que yo quiero comparar, ¿no? En este caso, la cápsula testicular es hiperecogénica, el parénquima es hipoecogénico y la imagen es anecoica. La lesión al centro es anecoica. Ajá. De igual manera, en el hígado, aquí tenemos una neoplasia, el diafragma es hiperecogénico, la neoplasia es hiperecogénica al parénquima hepático y pues la ecogenicidad del parénquima hepático que observamos es heterogénea, ¿no? De igual manera, el término isoecogénico, pues bueno, podríamos hacer una comparación de qué tan pues, similar es el tejido que estoy estudiando al órgano con el que está en contacto. En este caso, pues si nos ponemos estrictos, en el centro de la lesión existe una hiperecogenicidad marcada al parénquima. En la periferia de la lesión es una ecogenicidad isoecogénica del parénquima hepático. Ajá. Y el término de hiperecogénico, pues bueno, en este caso la lesión nodular es hiperecogénica al parénquima hepático y el contexto de la ecogenicidad del órgano es heterogénea por la presencia de esa lesión nodular sólida que podemos observar, ¿no? Entonces, en este contexto podemos utilizar diferentes aplicaciones para el ultrasonido. En este caso estamos observando un ultrasonido contrastado en el cual se utilizan moléculas endovenosas, ajá, de diferentes componentes de ecogenicidad incrementada y en la cual podemos observar, debemos de comentar el comportamiento de la lesión conforme a la administración del medio de contraste. Es poco realizado, sin embargo existe. Entonces, con este contexto podemos observar que es una lesión que en el centro, en escala de grises, se observa hipoecogénica. Y este tipo de lesiones pues, podrían ser quistes complicados, o sea, benignos, pero de igual manera pueden ser una neoplasia o una metástasis de otro sitio, ¿no? Entonces, el comportamiento que tiene, en este caso, que es una lesión que en la periferia tiene un comportamiento de reforzamiento o de incremento de la ecogenicidad tras el medio de contraste de tipo anular, pues esto es evidentemente una imagen maligna, ¿no? Esto es un dato de una lesión metastásica hepática en contexto con la otra imagen adyacente en la cual tiene características similares, pero no tiene ese reforzamiento o ese incremento de la ecogenicidad, pues eso se trata de un quiste simple, ¿no? Dentro de las aplicaciones de ultrasonido puede ser la aplicación Doppler poder y Doppler
color. El efecto Doppler está descrito en ultrasonido y es básicamente la percepción de un sonido, ajá, en un punto de referencia y que conforme va incrementando la distancia lo vamos escuchando mucho más, con menor intensidad y con menor amplitud. De igual manera, cuando se va acercando hacia un punto, lo podemos percibir o detectar, ajá, con mayor intensidad y con menor frecuencia. Entonces, esto, en ese sentido, el efecto Doppler está encaminado a valorar el movimiento, pues primordialmente dentro de los órganos, pues de la sangre, que es lo que está en constante movimiento. Y podemos, pues, darnos cuenta de este movimiento en función de la dirección que lleva el flujo sanguíneo en relación al transductor. Ajá. Yo pongo el transductor en el órgano del paciente y puedo obtener, por ejemplo, en esta imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, tras la aplicación del Doppler color, podemos observar dos imágenes lineales que saturan con diferente intensidad de color, en la cual podemos observar uno en escala de pues amarillos rojos y otro con escala de azules. Esto es en relación de que un flujo va del transductor hacia el órgano y el otro va del órgano hacia el transductor, ¿no? Y podemos identificar en ese sentido, pues, cuál es la arteria, cuál es la vena, pues de igual manera ayudándonos por la pulsatilidad de la misma. Y en el efecto Doppler poder solamente detectamos movilidad de las estructuras vasculares. Entonces, el Doppler poder nos sirve para valorar flujos sanguíneos de baja resistencia o flujos muy pequeñitos que con el Doppler color no nos es posible evaluar. La diferencia en este sentido es que no graficamos, no hacemos referencia a qué dirección lleva el flujo. Solamente si está el flujo presente, aunque sea de muy baja resistencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ajá, bueno, en este caso pues estamos hablando de un ultrasonido de riñón, en donde pues podemos diferenciar las arterias segmentarias, las arterias interlobales y las arterias arciformes para poder evaluar adecuadamente el órgano, ¿no? En este ultrasonido, esta imagen de ultrasonido es una imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en el cual valoramos el famoso 2D o modo B. El modo A era el inicial, el que se describió, donde el paciente no era en tiempo real, era lineal básicamente el ultrasonido, no se observaba este tipo de imágenes. Y pues bueno, con el tiempo fue desplazado por la perfección del método, que en este caso es el modo 2D o modo M, ajá, perdón, o modo 2D o modo 2D o modo